El estado de Morelos, desde el año 1997, cuando empezó ya formalmente a documentarse en este país cuántos secuestros se cometían por cada entidad federativa, empezó a tener un reflejo muy importante en el ámbito nacional por las personalidades que estuvieron siendo secuestradas en Morelos y la asociación de estos eventos con bandas delictivas que tuvieron pues un auge muy importante en la zona centro del país, no solamente en Morelos, Ciudad de México, Estado de México, incluso llegaba hasta entidades como Querétaro, donde estos grupos que se hicieron muy famosos tuvieron este reflector que le trajo Morelos, evidentemente, pues también este estigma. Y me voy a referir, por ejemplo, al grupo de las víboras, al grupo delictivo, al grupo de Andrés Caletri, el grupo también del Mocha Orejas. Esta dinámica pues nos dura prácticamente hasta el año 2000 y se hace mucho más escandaloso cuando también se observa que hay personas de la policía judicial de ese entonces involucradas en temas de secuestro y delincuencia. Algunos de ellos son detenidos, son procesados, son gente de alto nivel del Estado y eso causa una conmoción social que le trae a Morelos ese reflector. De ahí está surgiendo el tema del secuestro. Causó un reflector tremendo al grado de que mucha gente decía, ir a Morelos, no, o eres de Morelos, seguramente eres secuestrador. Y ahí se crea un estigma también para el Estado. En esa temporalidad, por lo menos que está registrada entre 1997 y el año 1999, que es este periodo que estamos comentando, se cometen alrededor de 22 secuestros documentados. No hablamos de la cifra negra, pero por lo menos estos 22, y además eran muy escandalosos porque estaban dirigidos a personas que tenían una capacidad alta económica. Que en el siguiente sexenio, ya de Felipe Calderón, nazcan las unidades antisecuestros en el 2009. Pero antes de esto, realmente no había una estrategia institucional para atender el fenómeno. Entonces Morelos seguía atrayendo ese estigma. Recordemos, ya habían pasado el sexenio de Carrillo Lea, estaba pasando el sexenio de Sergio Estrada, y eso implica 12 años consecutivos donde no había capacidad institucional para atender los temas. Y además 2 sexenios donde hubo jefes de la policía vinculados a temas delictivos. Me refiero a los casos que tuvimos de escándalo en la policía judicial, los casos que tuvimos después en la llamada policía ministerial en el siguiente sexenio, y ya los visos del asentamiento de líderes delictivos del narcotráfico nacional en la entidad. Cuando cambiamos de sexenio, ya en el 2000, ya para el 2009, se crean las unidades antisecuestro en el país bajo el modelo que estableció este gran combate al crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón, y se crea en el 2009 las UEX. Pero ¿qué ocurrió a nivel local? A nivel local, las cifras que se traían era que en el 2013 había 13 secuestros, en el 2007 había 5 secuestros y de la nada en el 2008 hay 0 secuestros. Eso evidentemente es un ocultamiento de información. Entonces la falta de credibilidad en las cifras pues vuelve a gestar en los ciudadanos que están resintiendo el delito pues esa sensación de no puedo confiar. Y si a eso le sumamos que aunque se haya creado por esta instrucción presidencial las unidades antisecuestros, no podemos dejar de ver que en ese sexenio el asentamiento de un líder criminal de alto nivel pues provocó que tuviéramos un operativo de la Marina donde abaten a este líder criminal. Y de ahí, evidentemente, se desencadenan una serie de eventos de atomización delictiva. Y entonces ese grupo fragmentado crea otros pequeños que intentan entre sí dominar la entidad. Y ya para el sexenio de Graco Ramírez empieza a enfrentarse una lucha contra organizaciones ya establecidas. ¿Cuáles? Teníamos a los Rojos y teníamos a Guerreros Unidos. Y en ese ínter, estas organizaciones empiezan a encontrar en el secuestro un financiamiento, que ya empezaba a surgir, insisto, por esta atomización que se dio por el abatimiento de este líder a finales del sexenio de Marco Adame. Y también recordemos pues, que también en ese sexenio sale con ese señalamiento también, incluso detención y procesamiento de otro jefe policíaco y de algunos más de esta entidad.
Entonces, ese sismo que vivimos entre el tema de corrupción institucional, esa atomización de las organizaciones, pues trajeron una necesidad entre esas propias organizaciones de financiamiento, y lo más práctico que encontraron fue en el secuestro. ¿Por qué? Porque ya veníamos con un estigma de una entidad que tiene alto índice de secuestro, que tiene corrupción policial y que tiene una incapacidad institucional para combatirlas. Entonces, cuando ya transitamos al sexenio Graco Ramírez, pues el gran reto se convirtió en el secuestro. De hecho, fue motivo de campaña política de los secuestros que se estaban gestando en la entidad y que no había una capacidad institucional para hacerles frente. Y empieza ya un esfuerzo muy estructurado para fortalecer y renovar una institución que después conocimos como la Fiscalía Antisecuestro, que no es otra cosa que el modelo de la unidad especializada en combate al secuestro. Que hay en esa renovación, enfrentando ya el secuestro como un tema de financiamiento de las organizaciones delictivas atomizadas a partir del momento en el que el gran líder cae en el operativo de la Marina, y esa atomización pues hace, insisto, esta necesidad de financiamiento y esta capacidad operativa que empiezan a encontrar las organizaciones para en una mañana cometer secuestros en la ciudad, en la zona metropolitana, de manera simultánea. Narcos que secuestraban, ¿qué tan efectivos eran en ese negocio? Ellos empezaron a tener liderazgos por negocio. Un líder se dedicaba a puro narcomenudeo, el control de las tiendas, otro se dedicaba al tema de robo de vehículo, otro más se dedicó al secuestro. Y tuvimos una figura relevante entre el periodo del finales del 2012 hasta el 2015, cuando fue detenido un sujeto apodado El Pitus, que hoy está sentenciado por secuestro, pero que había cobrado en ese momento una efectividad para operar en células, que tenía la capacidad de simultáneamente en la mañana poder, por ejemplo, secuestrar a 4 o 5 personas en diferentes puntos y converger a diferentes casas de seguridad en colonias de índole popular. A esa época, no solo en Morelos, sino en el país entero, se le llamó la democratización del secuestro. Ya para los siguientes 2 sexenios estaba enfocado ya en un tema de estatus económico intermedio, pero ya cuando llegamos al sexenio del 2012 al 2018, que estaba generalizado, cualquier persona podía ser secuestrada y no distinguían si era una persona del ambiente religioso a uno de una tiendita de abarrotes, una persona dedicada al estilismo, un maestro, cualquier persona podía ser secuestrada. Y ahí las organizaciones de la sociedad civil del ámbito nacional vuelven a presionar en el ámbito nacional, en el sexenio de Peña Nieto, y obligan a que en el 2014 se cree la Coordinación Nacional Antisecuestro, que la inician con Renato Sales Heredia. Ese fortalecimiento de las capacidades institucionales fue intenso, positivo, volcó hacia las webs la confianza ciudadana prácticamente en todo el país. Y la evaluación era constante, porque era muy puntual el parámetro de medición que se tenía. Eso logró, históricamente se puede ver en las cifras, eso se ve ahí, cómo fue bajando el secuestro y cómo ese esfuerzo sostenido ya en el sexenio de Andrés Manuel pues se ha visto también reflejado. ¿Pero por qué? Porque se siguen manteniendo las huellas. A pesar de tanto esfuerzo, a pesar de tantos resultados, seguimos empantanados en Morelos con una etiqueta. Morelos en el número 1 del secuestro. Eso le iba a preguntar, entonces, ¿por qué a pesar de todos esos esfuerzos, la reducción en su periodo como fiscal antisecuestro, es decir, toda esa capacidad institucional que nos ha narrado, por qué entonces seguimos entre los primeros lugares? A veces bajamos al segundo, al primero, al tercero, parece que ahorita estamos en el primero otra vez. ¿Por qué seguimos estando en ese primer lugar a pesar de la reducción de secuestros, el número de personas detenidas y también la capacidad institucional que nos describe? Bueno, hay una forma de medir las cosas. La primera es este modelo internacional de determinar cuántos delitos se cometen por cada 100,000 habitantes. Entonces, esa regla está aplicada a cada una de las entidades federativas que componen el país.
Entonces Morelos tiene 2 millones de habitantes. Hay un ejercicio que yo siempre explico para esta pregunta. Si hoy amaneciéramos todos los estados del país con solo un secuestro, al momento de aplicarle la tasa de 100,000 habitantes, Morelos seguiría estando prácticamente en los primeros 1, 2 o 3 lugares. ¿Por qué? Porque tenemos 2 millones de habitantes. Si lo comparamos con el Estado de México, por ese secuestro, él podría tener 8 para tener la misma tasa que tengo yo por 1. ¿Por qué? Porque ellos tienen 16 millones de habitantes. Entonces, a él, para que los dos tengamos la misma tasa, él tendría que tener 8 y yo con 1 alcanzo ese mismo rango de porcentaje sobre 100,000 habitantes. Entonces, esta medición es sobre la incidencia, pero necesitan sacar la evaluación por resultados. Eso es otra cosa. Lo cualitativo. Lo cualitativo. ¿Cuántos secuestros se denuncian en una fiscalía y cuántos tiene capacidad de resolver? Y en ese factor es donde se conoce la capacidad institucional real para el combate al delito. En su periodo, por ejemplo, su capacidad para resolver, ¿cuál fue? Fue del 96% en promedio. O sea, de la totalidad de secuestros, el 96% tuvieron un resultado. Un resultado que medíamos, María Elena Morera nos dio un indicador, porque a veces es muy lejos el poder leer hasta cuando hay una sentencia firme, irrevocable, etc. Entonces nos decía, bueno, por lo menos para que tengamos un cumplimiento, tendríamos que tener la detención con una vinculación a proceso. Y ese factor es el que puede medir eficazmente un resultado. Y entonces logramos nosotros llegar a vinculaciones a proceso en el 96% de nuestros asuntos. Y ese es el factor que se tiene que medir, porque si no, lo que le provocan con este tipo de cifras implica que las personas que cometen delitos digan, ay, qué fácil ir a cometer delitos amores, porque sigue siendo históricamente el número 1, aunque por cifras totales, Morelos no está en el número 1. Claro, suena ingrato sí. esta fórmula que aplican, pero no podremos ahí incluir en esta fórmula que también somos uno de los estados con mayor impunidad y corrupción, y entonces por eso también la gente viene de otros estados y la gente local también cree que por esta razón, como no le va a pasar absolutamente nada, también se va a dedicar al secuestro. Sí, por supuesto, esa es una de las cosas más importantes. Si tú solamente combates un delito, va a tener repercusiones en otro. Si tú le cierras la llave del financiamiento para una organización a través del secuestro, puede mutar a extorsión. Y hoy veamos cuál es el delito que se ha disparado en la entidad. Entonces, podemos ir viendo esos factores. Si combates solo un delito, pero no combates los adyacentes, que va a estimular a que en un momento la banda diga, yo también puedo cometer ese delito, y entonces no necesitas una banda del narcotráfico que tenga un segmento dedicado al secuestro para que cometan ese secuestro. En el caso de un secuestro, un solo secuestro no produce esos 4 que producen un delito normal, porque tiene un impacto en la comunidad, tiene un impacto en el centro de trabajo, tiene un impacto en la iglesia, tiene un impacto en el centro educativo, es decir, exponencialmente un secuestro tiene un mayor impacto en las víctimas indirectas que lo resienten y en las víctimas sociales que lo percibimos. Y eso me produce una sensación de inseguridad. Cuando vemos las encuestas del ENVIPE, por eso nosotros tenemos un estado donde la percepción de inseguridad es altísima. Altísima. Basta revisar nada más la que se levantó en 2022, que procesaron en 2023, y va a reportar que el 87% de la población en este estado se siente insegura. Multipliquemos lo que estoy diciendo. Uno resintió el delito directamente y 4 más indirectamente porque es su familia. 5 por 240,000. Se exponencial. 1,200,000 personas con una sensación de en este sexenio me cometieron un delito. Y entonces si a eso le sumamos la historia de secuestro que tenemos desde hace, ¿cuántos sexenios? Contabilizamos 4 sexenios, 24 años, pues somos una sociedad que todavía no ha podido transitar a ese estadio de resiliencia para borrar ese estigma, por lo menos primero nosotros, ya dejémonos de cómo nos ven, cómo nosotros nos sentimos en una entidad cuando nos volvemos a enterar que secuestraron a tal o cual persona. Y cuando se trata de personalidades que tienen un impacto público
como los hemos tenido de diputados, de maestros de amplio reconocimiento regional, de presidentes del Congreso del Estado, de un ex rector también del Estado. Obviamente todos se sienten más vulnerables porque dicen, si él en esa posición fue vulnerado, yo también lo voy a hacer, hijos de jueces. Entonces, ese tipo de delitos, insisto, que tienen un impacto mayor, van a producir una percepción de inseguridad que, además, remarcada por esta medición en materia de seguridad pública tasada por cada 100,000 habitantes y no por la capacidad institucional del resultado, pues va a contrastar y va a impedir que tengamos esa resiliencia para salir de esa sensación donde en cualquier momento puede ser secuestrado. Abogada, entonces, en conclusión, podemos decir que independientemente de que sí han estado, aquí nacieron secuestradores de una historia relevante en esa vida criminal en el país, que aquí se refugió el Mocha Orejas, conocido así en el país, que secuestró en toda la región centro del país, y de que también aquí se refugiaba y cometía secuestros Andrés Caletri, y otros secuestradores, como por ejemplo la banda de militares que venía de la Ciudad de México a secuestrar no solamente a Morelos, sino también en otras partes del país. Podemos decir que es injusto que se nos vea así, entonces, sería su conclusión, es injusto, no lo merecemos, o cuál sería una conclusión que usted tiene, además de lo que ya nos explicó. Bueno, creo que lo injusto es la metodología de evaluación. Injusto es que no se observe el fenómeno delictivo con la crudeza que tiene de los números totales y no disfrazados en porcentajes para eximir a entidades que se quiere tener una sensación pública de seguridad cuando no la hay, porque hay entidades, insisto, que pueden tener 8 secuestros y tienen la misma tasa de Morelos que por 1. Esa situación genera que los ciudadanos no tengan una evaluación objetiva. Y eso en percepción de seguridad sí tiene una importancia. ¿En qué daña también eso? Que la gente diga, yo no voy a Morelos. Que la gente que está aquí prestando servicios turísticos, pues no reciba a esas personas para que puedan venir a Morelos. O que quieran secuestrar personas que no se dediquen a eso. Así es. Entonces, los temas que están ahí no es solo sobre lo injusto que nos puedan ver, sino que tenemos también no solamente dar un combate para el secuestro, sino tenemos que trabajar decididamente todas las instituciones en combatir el resto de los delitos para que no haya esa mutación, para que no haya ese aliciente de seguir viniendo a secuestrar a Morelos. La mayoría de los secuestradores no podemos decir que nacieron en Morelos. Tenemos una alta dinámica migratoria interna en el país de la comisión de este tipo de delitos. ¿De dónde vienen a cometer este delito, por ejemplo? Ha venido de diferentes estados, hay documentados de Sinaloa, Sonora, Guerrero principalmente, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, de muchos estados han venido a delinquir a Morelos.